Buenos días amigos, es un gusto estar nuevamente frente a ustedes a propósito del próximo 23 Congreso Peruano de Geología que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de septiembre en Lima. Esta vez tenemos el honor de conversar con el doctor José Antonio Marengo. El doctor Marengo es peruano y es un destacado científico internacional en los campos de la meteorología, climatología y cambio climático y una reconocida trayectoria académica científica y de asesoría a organismos internacionales. El doctor es doctor en meteorología por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y una maestría en ingeniería de recursos hídricos y terrestres y licenciatura en física y meteorología, ambas otorgadas por la Universidad Nacional Agraria de Lima. Em, el doctorado en meteorología lo hizo en Estados Unidos, ¿no? Realizó estudios postdoctorales en modelización climática en la NASA Goddard Institute for Space Studies y en la Universidad de Columbia en Nueva York, así como en la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos. Actualmente es investigador senior y coordinador general de investigación y desarrollo del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales, CEMADEN, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Es miembro del panel científico para la Amazonía del Comité Científico de Adaptación y Resiliencia Climática del Estado de Río Grande do Sul, de SPI, de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y del SPA de la Organización Meteorológica Mundial OMM. Igualmente es miembro de pleno derecho de la Academia Brasileña de Ciencias, de la Academia de Ciencias del Estado de Sao Paulo y de la Academia Mundial de Ciencias de MTA Este. Asimismo, integra el Consejo de Adaptación que asesora a la presidencia de la COP30 en Belém y lidera los informes sobre el estado del clima de la OMM para América Latina y el Caribe. Ha publicado más de 300 artículos científicos en meteorología, climatología, cambio climático y desastres naturales y ha sido reconocido como uno de los investigadores más influyentes y citados en geociencias a nivel mundial. Según Clarivate, en los años 2019, 2020, 2022, 2023, 24 y 25. Y bueno, ha tenido una participación muy destacada en el panel intergubernamental del cambio climático IPCC, siendo autor y colaborador en los informes segundo, tercero y cuarto, autor coordinador principal y editor de la revisión de los informes especiales. Bueno, y todavía me quedo corta. Tiene varias líneas de investigación como clima y cambio climático en la Amazonía, modelización climática, fenómenos climáticos extremos y reducción de riesgo de desastres y adaptación climática. Doctor José Marengo, bienvenido, es un honor conversar con usted. Y bueno, esta vez, antes de ir centrarnos bastante en el Congreso, quisiera comentar, ¿no? Estamos viviendo una época de, de cambios, ¿no? De cambios en el clima, que dicen cambio climático, aunque otros dicen, bueno, eso es parte de la evolución de la Tierra, etcétera. La gente se siente expuesta como a más peligros, ¿no? Se siente más vulnerable, ¿no? Se ocurren los desastres naturales. Entonces yo quería preguntarle primero, ¿cuándo es que hablamos de un desastre, ¿no? O sea, ¿cuándo considera el ser humano un desastre, ¿no? ¿Qué nos podría decir? Bueno, existen varios, varios tipos de desastres, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hablar de los desastres que antes se llamaban desastres naturales, ¿no? Más ahora simplemente la palabra desastres, que son consecuencia de causas climáticas, que puede ser una sequía, por ejemplo, una lluvia muy abundante en corto tiempo, o también pueden ser desastres tipo geológicos o volcanes o tsunamis o hasta desastres tecnológicos. Por ejemplo, cuando la pared de un dique, de un gran reservorio, se rompe por algún motivo y genera ondas y mata. Entonces, esos son los varios tipos de desastres, pero me parece que el desastre más común aquí en la región, en todo el mundo, es desastres de origen climático, ¿no? Que puede ser una lluvia intensa. Más, la lluvia intensa no es el desastre, ¿no? El desastre es una combinación de tres factores. Una amenaza, que sería la parte climática, por ejemplo, una lluvia intensa. La vulnerabilidad de la región y de las personas donde la lluvia cae. Por ejemplo, digamos que cae en un distrito donde hay mucha gente, eh, ancianos o personas con deficiencia física, ¿no? O que cae en una área que está muy expuesta, por ejemplo, una villa que está muy cerca de un río o de un canal o de una montaña,
¿no? Que son fácilmente blanco de cualquier tipo de inundación, deslizamiento de tierra y todo eso. Entonces, un desastre es la combinación de los tres factores, ¿no? El primero, climático, va a depender, por ejemplo, como el niño que está por ahí andando, haciendo sus travesuras, y esa es la causa del desastre. Pero las otras partes tienen que ver ya con políticas de gobierno. Por ejemplo, ¿quién que es responsable de colocar o dejar personas vivir en áreas de riesgo? ¿Quién no toma cuenta de las personas más ancianas o las personas que no tienen movimiento? Porque muchas veces decimos, ah, tenemos que evacuar, mas no dicen dónde evacuar ni cuál es la ruta de fuga, el camino para evacuar, y ni siempre personas ancianas pueden caminar o correr por esos lugares. Entonces, un desastre es una combinación de esos tres factores, ¿no? E infelizmente dos de ellos no dependen de meteorología ni de clima, dependen de políticas de gobierno. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo me imagino hay países que lo manejan mejor, hay países que no tan bien, o digamos, en general los países, y especialmente países en Latinoamérica, cómo las autoridades tienen, como le digo, una política pública, ¿no? Para el manejo de este tipo de acontecimientos. ¿Existe, no existe? ¿O es la última rueda del coche? ¿No hay fondos? ¿Qué comentaría usted? Todo lo que usted me dijo son las respuestas. Porque, por ejemplo, Brasil, como otros países, trabaja más en la reacción que en la prevención, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un desastre, una predicción de lluvia, una predicción de alerta de riesgo de desastres, eso es lo que debería ser hecho. Muchos países trabajan más post-desastre, recuperación, rescate de personas heridas o muertas, ¿no? Y eso realmente no ayuda porque ya es muy tarde. Es como curar a un paciente o dejarlo morir para ver de qué murió. Son dos paradigmas. ¿Cuál de ellos es importante para nosotros? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Brasil, por ejemplo, tiene sistemas de predicción de meteorológica muy buenos, más aquí en mi centro, que es el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales, nosotros no emitimos predicción meteorológica, emitimos predicción de riesgo de alertas geológicos, como un deslizamiento de tierra, o hidrológicos, como una inundación brusca o una inundación de grande porte. Entonces, son dos cosas más. Muchas veces los recursos del gobierno para prevención son cada vez menores. Cuando los gobiernos deciden hacer cortes en los presupuestos, ellos no cortan los salarios de los diputados o senadores, ellos cortan generalmente sectores de educación, salud y ciencia. Y cuando cortan ciencia, cortan también recursos que pueden ser usados en mejorar las redes meteorológicas, capacitar a las personas, por ejemplo, a saber lo que es un desastre y así que escuchen una alerta, salir de casa o hacer caso del personal de la defensa civil o de los bomberos. En fin, muchas veces, como usted dijo, son la última rueda del coche y solamente aparecen cuando hay un desastre con muertos y la población reclama y todo el mundo hace reuniones y conferencias, pero al final el desastre acabó, se olvida y hasta el próximo desastre. No es muy esperanzador su comentario, pero así estamos. Bueno, la sociedad debe pues organizarse y presionar, ¿no? O también la sociedad después también se olvida del asunto hasta el próximo desastre. Así estamos. Exactamente. Y ahora con el riesgo de un El Niño que está por ahí andando. Bueno, ya conocemos los desastres que pasan en el norte de Perú, por ejemplo, los huaicos en otros lugares, la sequía. Entonces yo creo que la ciencia, tanto la meteorología como la geología también, ya que este es un congreso, comenzar a discutir esas cosas. O sea, discutir, claro, presentar asuntos científicos y este tipo de actividades, porque son así, conocimiento. Más ya sentarse con la población, llamar a mesas redondas a los alcaldes, a los senadores, diputados, ministros y discutir diciendo, bueno, la ciencia ofrece esto. ¿Qué que la política puede ofrecer para aplicar la ciencia y salvar vidas? Yo creo que ese es el tipo de actividades que este Congreso y otros deberían tener. O sea, ya tenemos mucha ciencia, pero es hora de aplicar esa ciencia para salvar vidas, porque es básicamente esto, salvar vidas, ¿no?
Muy, muy importante voy a grabar esa frase. Bien, entonces pasando ya a nuestro próximo congreso, ¿puede Sí. comentarnos ya en este contexto que hemos, introducción grande que hemos hecho, cuáles son los temas que va a abordar su presentación? Bueno, primeramente el tema de desastres, con foco en desastres climáticos, que son los que pasan más en la región, toda América Latina, el Caribe, huracanes, todo eso. Colocar un poco el contexto de lo que es un desastre, de lo que es el riesgo de desastres y cómo que la población y gobiernos perciben ese riesgo de desastres y colocar un poco el contexto de variabilidad climática como extremos, por ejemplo, como ahora el Niño y el cambio climático, que más ya es de consecuencia del calentamiento global y es un plazo un poco más largo, pero es un plazo que es importante porque muchas de esas políticas públicas no se determinan de un mes para otro, se determinan de un gobierno y lo correcto sería que el gobierno que asume no acabe con todo lo que fue hecho el gobierno anterior en ciencia y comience de cero. Eso es lo que llamamos de continuidad, ¿no? Entonces, ese es un problema que pasa en todos los países, ¿no? Desde el alcalde, el prefecto, el gobernador, hasta presidentes. Entonces, esa es una de las cosas que la ciencia tiene que se mantener, no puede estar cambiando y comenzamos de cero y los próximos 4 años comenzamos de cero. El calentamiento global continúa, el niño continúa llegando independiente de quién gobierno asume. Entonces debemos considerar eso, que la política es importante para la ciencia y lo que trato de dar en mi presentación es, claro, presentar un contexto de la ciencia, un contexto del niño, de cambio climático y mostrar un poco las experiencias de cómo el gobierno aquí acepta los productos. Los productos, digo, productos meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, predicción de sequías en el nordeste de Brasil, que es una región muy pobre. En base a eso, el gobierno da créditos para los pequeños agricultores que no tienen forma de obtener seguros o grandes préstamos de los bancos, ¿no? Que esa es una forma de una política pública que se aplica. O sea, eh, lo que yo tratar de hacer es presentar eso, mostrar la ciencia, mostrar hasta dónde llegamos, mostrar cómo eso puede ser alterado por extremos, como el niño cambio climático, y colocar el papel del gobierno, porque el gobierno que define políticas públicas, presupuestos para los sectores, para los institutos, contratación de personas, todo eso es necesario, ¿no? Entonces quiero colocar una visión un poco general así para toda América Latina. Qué bien. Y ya, como dice usted, desde una perspectiva un poco más larga, que no puede depender solamente de congresos como este, ¿no? Sino tiene que haber algo ya más permanente y transversal. ¿Qué entidades en el sector privado, digamos, además del gobierno, obviamente, ¿no? También ponerse a impulsar, a liderar, si quieren, esta temática? Yo creo que, bueno, en el caso del sector privado, puedo colocar ejemplos aquí de Brasil, ¿no? Pues me parece que también se aplica. Los bancos son los primeros. ¿Por qué? Porque los bancos van a perder dinero. Obviamente los bancos también deberían ya comenzar a algún tipo de políticas de seguros y reaseguros, ¿no? No solo para los grandes productores de papas, cebolla, más también para los pequeños productores que son los más afectados. Los créditos, por ejemplo, para reconstrucción de casas, para que una persona que tuvo su casa destruida por un huaico, no construye en el mismo lugar, sino construye en un lugar más seguro. Porque en Perú, como aquí también pasa lo mismo, se construye en el mismo lugar, viene otro desastre, destruye la casa, después se reconstruye en el mismo lugar porque la persona no tiene dónde ir. O sea, no es culpa de la persona ser pobre o no tener opciones. Esas opciones son obligación, y digo obligación, porque nosotros pagamos impuestos. ¿Entiendes? Nuestros impuestos son para eso, para seguridad, para educación, para salud, para protección. Alguien tiene que proteger y ese alguien no va a ser Dios, me disculpen, es el gobierno. Claro, Dios va a ayudar a escoger un buen gobierno, podemos decir, pero es el gobierno, es responsabilidad, ¿no? Sectores privados pueden ayudar, las grandes empresas de seguros o reaseguros, las empresas, por ejemplo, que también trabajan con la parte de administración de agua, energía, Sedapal, no sé si es pública o privada, pero hace Público. poco, me acuerdo en una reunión que tuvimos aquí, la compañía de seguros RIMAC
alguien presentó cosas muy interesantes sobre cómo los seguros consideraban los impactos del niño, ¿no? Y qué créditos podían dar y cómo que las personas podrían obtener esos créditos. Entonces, ese tipo de cosas, ya que nosotros no podemos cambiar el clima, por lo menos adaptarnos y Mm, poder sobrevivir para no llegar a un desastre, ¿no? Como esos que aparecen en las películas ahí de ciencia ficción, que todo se destruye y todo el mundo entra en guerra con todo el mundo por un vaso de agua o por una manzana. Entonces, yo creo que hay que considerar esto, ¿no? O sea, vamos sí a abordar la parte científica, más también vamos a extrapolar un poco esa parte científica para que los gobiernos lo tomen en cuenta muy y bien. usar las experiencias de otros países, ver, por ejemplo, que la industria privada también participe, porque no es solo el gobierno que puede ser afectado. Si pasa una gran sequía, por ejemplo, las productoras de alimentos van a perder mucho, ¿no? Y ellos saben de eso. Si pasa un cambio climático donde el invierno desaparece, las fábricas de ropas y tiendas, ¿qué van a hacer con todo ese stock de verano, de invierno, digo? ¿No? Ujú. Entonces, todo eso tiene que ser aplicado. O sea, pensar que el clima no es solamente afecta una región, afecta todos los sectores. Sí, y ya para ir concluyendo, una reflexión pequeña, porque siempre uno escucha, ¿no? De las, no digo necesariamente de la ciencia, pero dicen sí que el cambio climático es porque el ser humano, ¿no? Está haciendo mucho, emitiendo mucho, y que un poco que la, entre comillas, responsabilidad o culpa, entre comillas, de todo esto que está sucediendo es en las fábricas y es el ser humano. ¿Podría hacer un comentario pequeño sobre eso desde el punto de vista de la ciencia? Claro, podemos decir que el cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, generalmente hablamos de calentamiento global y sus impactos. Y así, tanto en la escala geológica, ya pasó antes, como también tuvimos enfriamiento global, ciclos geológicos. Pero el calentamiento global es un proceso natural. Siempre pasó con o sin actividad humana. Lo que las actividades humanas hacen en términos de emisión de gases de efecto invernadero, combustible fósil, es acelerar el proceso y obviamente empeorar las consecuencias. Entonces, el papel del hombre no es generar el cambio climático, el papel del hombre es complicar los impactos de ese cambio climático. O sea, como digo, el clima no mata. Los problemas son los extremos asociados al clima y el papel del ser humano es de amplificar o ampliar el calentamiento global. Y con más calentamiento globales tenemos los excesos, los extremos de clima, lluvia, sequías, olas de calor, olas de frío, tempestades. Entonces, nuestro papel es importante, sí, para poder reducir ese calentamiento o limitarlo a 1,5 o 2 grados, que era el Acuerdo de París, ¿no? Muy bien, doctor Marengo. Realmente ha sido un placer conversar con usted, con un peruano que sabe tanto, un investigador y un científico. Y nos dará mucho gusto vernos en septiembre en Lima, en el 23º Congreso Peruano de Geología. Será un placer verlos. Nos conoceremos personalmente entonces.